Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva entrevista del podcast. Hoy tenemos aquí a Marc Vilar de invitado. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Marc Vilar, pues hoy nos va a contar un poco su historia. Es un emprendedor nato y de hecho, antes de entrar aquí al directo, pues me contabas un poco. Tienes 32 años y tienes un objetivo muy claro que es a los 50 años jubilarte, retirarte, pero con un patrimonio que no está nada mal, que sería de 10 millones de euros. Este es tu objetivo. ¿Desde cuánto hace que tienes este objetivo ahí entre ceja y ceja? Hace poco, te diría, hace un par de años como mucho, pero yo creo que hay que tener un objetivo muy claro y ambicioso para tirar, ¿no? Muy bien. Bueno, después entraremos un poco más al detalle de por qué este Ujú. objetivo, en qué punto estás ahora, qué cosas estás haciendo para conseguir esto, que creo que lo importante casi que, como decías tú, el objetivo es la zanahoria, ¿no? Pero después lo importante es el camino, Ujú. qué decisiones has tomado, qué estás haciendo, etcétera. Yo creo que esto es lo más interesante, lo que podemos aprender de ti. Sé que vienes de una familia bastante emprendedora, ¿no? ¿Crees que que tu entorno, no solo familia, sino también amigos, pareja, etcétera, pues esté tan alineado en esta forma de hacer o de pensar o de trabajar? ¿Crees que es algo que también te ha ayudado en este camino hacia este objetivo tan ambicioso? O incluso, ya no a ponerte una meta tan ambiciosa, sino a que este camino sea más fácil. Exacto. Es decir, yo creo que no va relacionado con, oye, tener un número fijado, ¿no? Sino en el hecho de, pues, haber emprendido yo también, ¿no? Es decir, en casa, como decías, oye, pues mis padres desde antes de que yo naciera, pues han sido emprendedores ambos, ¿no? Mis tíos, o sea, mi padre son 3 hermanos, mi madre son 5 y todos son pues artistas, emprendedores. Mi hermana también fundó hace 10 años The Wedding Market, que es un market de bodas, ¿no? Para que las parejas encuentren al proveedor, ¿no? Mi mujer también en un poco la industria de recursos humanos, pues también es emprendedora. O sea, al final yo creo que ha ayudado 100%, al final lo llevas un poco en el ADN, ¿no? Y no es que, oye, no quiero trabajar en una empresa, porque nunca ha sido así, lo hubiese hecho encantado, pero sí que al final pues te despierta el interés y yo creo que te quita el miedo, que es la parte más importante, a lanzarte. Muy bien. No, realmente es un caso extraño, yo creo, que el 100%, ¿no?, de tu entorno, incluso amigos, etcétera, Ujú, estén tan alineados y de hecho seguramente esto es todo lo que te empuja, es tu normalidad, aunque ujú. no sea la normalidad de la mayoría de las personas, pero eso te empuja 100% pues, a hacer lo mismo, a arriesgar, a innovar y a reinventarte, ¿no?, en muchas ocasiones. Ujú. Entonces, volviendo un poco a tus orígenes, ¿no? Tenemos claro cuál es tu entorno. La parte también, ya no del emprendimiento, que sería tu trabajo, sino la parte de inversión, por ejemplo, que es otro de los temas que me gusta hablar bastante. ¿También es algo que en tu entorno, tu familia, es algo que desde pequeño te han enseñado, te han inculcado a ahorrar, invertir, a planificar, etcétera? ¿O esto lo has aprendido más por tu cuenta? Yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, en casa, desde que era pequeño, tampoco ha sido la típica familia de que en la mesa se habla de dinero, ni mucho menos. Es más, yo creo al contrario. Pero sí que hay, pues, ¿no? Al final, cuando eres empresario, tocas 40 teclas a la vez, ¿no? Y muchas veces, pues, las finanzas, admin, ¿no? Y dónde poner los recursos es una de ellas. Entonces, pues han sido cosas que he podido hablar en casa. Pero del mismo modo, yo estudié una carrera de administración y dirección de empresas donde pues aprendí, te diría, mucho más, aunque ni mucho menos todo, ¿no? Pero a tener pues esta planificación, ¿no? Es un poco, oye, ¿qué es un business plan? Tú también tienes que tener el business plan de tu vida, ¿no? De algún modo. Y luego en el entorno, al final, pues en casa o con amigos, pues enseguida también son cosas que hablamos, yo diría, sin tapujos, con transparencia también. Muy bien. Pero bueno, decías que habías estudiado Administración y Dirección de Empresas en ESADE, si Ujú. no me equivoco. En el entorno que tenías de ESADE también la mayor parte de la gente acaba emprendiendo o muchos acaban también en negocios tradicionales como empleados. A ver, yo te diría que el ratio es muy, muy superior a gran corporate, ¿no?
De hecho, yo trabajé un tiempo corto en Danone, en marketing, ¿no? Y pues la carrera en sí te empuja a entrar pues en consultorías, en gran consumo, ¿no? Entonces, en general, ha habido, sobre todo, te diría, al salir de la carrera, pues trabajar por cuenta ajena, ¿no? Pero sí que con el tiempo, y hace unos años que acabamos la carrera, pues oye, pues algunos han ido emprendiendo, ¿no? Han visto un nicho mientras trabajaban en determinada empresa y han montado algo, o incluso pues han cogido el relevo quizás de la empresa familiar en algún caso y la han escalado, que es un poco, no es emprender, ¿no? Pero más o menos, entonces ha habido de todo, pero te diría la mayoría cuenta ajena, ¿no? Al principio. Muy bien. Y en tema de inversión, ¿recuerdas cuál fue tu primera inversión? Claro, no lo sé. O No la recuerdo tipología, o sea, fue lo típico, comprar unas acciones de bolsa o... Sí, te diría lo típico, ¿no? Con amigos poner algo tú, bueno, cada uno de nosotros, ¿no? Ir comprando, oye, mira, 50 euros aquí, ¿no? Y tal. Ir entendiendo un poco cómo funciona. Em, sí, esto podría ser lo primero. O yo cuando era más pequeño, joven, no sé cómo decirlo, monté una marca de ropa. Entonces, que no funcionó. Y oye, pues lo dejamos al cabo de un par de años, ¿no? Pero oye, pusimos dinero cada uno de nosotros, ¿no? Para comprar género, para pues serigrafiar las camisetas, las sudaderas y tal. Entonces, de algún modo fue una inversión en montar algo, ¿no? Y diría que fue de lo primero Muy que bien, hice. muy bien. Vale, y un poco la visión tradicional, ¿no? De cuando se habla de la carrera de la rata, de, oye, tienes que estudiar una carrera, encontrar un buen trabajo, una mujer, tener hijos, comprarte tu casa, etcétera. De todo este proceso que, aunque tú eres un perfil distinto, por decirlo de una forma, porque pues has emprendido, pero también has estudiado una carrera, tú, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a la universidad? ¿Crees que es algo importante? Importante en el sentido de tener pues un sello, por decirlo de una forma, es importante, o sea, para ponerlo en el currículum, quiero Ujú, decir, ujú. es importante en el sentido de realmente los conocimientos que has adquirido, es más importante en el sentido de los contactos que puedas conseguir, o que ya no tanto el conocimiento, sino cómo te estructura la cabeza. Un poco cuál es tu experiencia desde el punto de vista de qué le vas a transmitir tú a tus hijos, cuál es tu punto de vista de lo que es la universidad y la formación a día de hoy. Vale. A ver, mi hijo ayer cumplió un año. O sea, que cuando Todavía estudie, te tenga que queda, ¿no? estudiar una carrera y que tal y como va ahora, ¿no? De rápido todo, yo creo que es que no sé, no sé qué decirte, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que es importante estudiar una carrera. Ya no, como decías, por los conocimientos concretos, a no ser que sea una carrera muy específica, ¿no? En una industria que tienes que ser muy técnico en algo y tienes que aprenderlo, que seguramente lo puedes hacer de forma más autodidacta, pero una carrera ahí te ayuda, ¿no? Pero en carreras más generalistas, ¿no? Yo creo que es importante porque te da un orden, te da una forma de pensar y, como tú decías, pues hay carreras o determinadas universidades o determinados másters muchas veces que al final te dan un network, ¿no? Pues te rodeas de gente que seguramente que piensa como tú, que comparte los mismos intereses que tú. Entonces, esto también ayuda, ¿no? Pero para responder a tu pregunta, yo creo que es importante estudiar una carrera, oye, pues para amueblar la cabeza, ya no para lo que aprendas, ¿no? Y hay muchísimos casos de éxito brutal que no han estudiado y es que hoy en día es mucho más fácil acceder pues a conocimiento sin ir a una universidad, sin estudiar una carrera, ¿no? Es obvio. Vale, porque tú crees que después entramos un poco más al detalle de pues, la startup que fundaste, en la que ahora trabajas, etcétera. ¿Crees que no hubieras podido montar un negocio como este si no hubieras ido a la universidad? Lo hubiese podido montar sin ir a la universidad, seguro. O sea, al final, yo creo que el 90% de lo que he aprendido montando el negocio, ¿no? Ha sido montándolo y equivocándome, ¿no? Y hablando con gente que ya lo ha hecho, más que lo que he aprendido en las aulas, 100%. Eso sí, yo creo que estoy un poco sesgado porque nuestro caso, la startup que montamos, la ideamos, la creamos en las aulas de la universidad, ¿no? Porque fue mi trabajo final de grado.
Entonces ahí quizás estoy un poco sesgado, ¿no? Ya. Pero creo que lo podría haber hecho sin haber estudiado la carrera. Hubiese tenido algunas carencias, seguro, pero oye, las aprendes, ¿no? Muy bien. Sí, de hecho dicen que el montar la startup es el máster, es Es que es el MBA, ¿no? literalmente, De la calle y donde literalmente. realmente aprendes. ¿Has hecho, aparte de estudiar la carrera universitaria de ADE en ESADE, has hecho alguna otra formación Sí, posteriormente? O... sí, de hecho, fui dentro de la primera promoción de un curso, grado, no sé dónde encaja, pero en IESE han montado una vertical que es Foundations of Scaling, que Vale. es para emprendedores que están pues en determinada fase de la compañía para aprender a escalar la empresa, ¿no? Entonces lo hice en 2022-2023 y eso fue un poco la parte más académica de mi formación, pues segunda parte, ¿no? El 2.0 de la carrera, que creo que aprendí casi más, ¿no? Porque es mucho más aplicado y tenía seguramente más interés en aprender que en el propio grado que hice hace no sé cuántos años. Muy bien. Y entre esta marca de ropa que has dicho que habías montado y que fue un fracaso, ¿no? Porque no funcionó, pero que Ujú. seguro que tuviste muchos aprendizajes, y la startup en la que eres ahora fundador y CEO, que es Apartul, ¿han habido más emprendimientos por aquí en medio? Sí, es decir, desde que fracasó la marca de ropa hasta el día que fundamos la empresa, ¿no? Pero desde que fundé Apartul, mi empresa, hasta hoy, que hace ya 10 años justo, pues sí que he ido O sea, en paralelo, ha haciendo sido en otras paralelo. cosas en Vale, paralelo, sí. vale. ¿Qué cosas? ¿Algún proyecto así que...? Bueno, te diría el principal, el más relevante, una empresa de reformas, ¿no? Donde hago pues reformas de pisos y también un modelo que, bueno, donde hago yo la reforma, financio yo la reforma para pisos que están en venta y están muy desactualizados y luego cuando se vende pues comparto la El plusvalía, ¿no? Con beneficio. el beneficio con el propietario. Esto es Vale. algo que he ido haciendo, dedicando siempre el 120% de mi tiempo y mi energía a la empresa, ¿no? Pero como en casa, pues cuando el niño se pone a dormir, seguimos trabajando hasta después de cenar y los fines, si podemos, también nos gusta, pues alguna que otra cosa he hecho, Bien. ¿no? Sí, algún proyecto de cócteles, ¿no? También habías hecho de gin ¡Fua! tonics, o Sí, 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 sí. Al que también acabó principio mal. acabó mal, nos robaron el food truck, tío. Montamos se llamaba La Gintuneta y era un food truck de gin tonics. Entonces cogimos una roulotte antigua y lo hicimos nosotros, o sea, del Obramat, del Leroy Merlin al Bauhaus, ¿no? Comprando cosas con la caladora, la radial y tal, y montamos un food truck de gin tonics. Íbamos pues a algunas bodas, eventos y tal, con gin tonics ¿no? Fumados, con aromas de no sé qué, o sea, súper chulos, súper premium. Y nada, duró poco porque nos robaron el food truck, no lo encontramos nunca más y dijimos, oye, tampoco era un muy buen negocio, ¿no? Esto no... Pero me Y había se acabó, olvidado, se es acabó. verdad, es verdad. Hablábamos, de hecho, esta entrevista está en abierto en YouTube y después también está en privado en la comunidad de De Propia, y propia. solo en Propia está la masterclass en la que hemos entrado mucho más al detalle en todo el emprendimiento Ujú. de Marc, de Apartul. Pero hablábamos, en un momento de la masterclass, hablábamos de las principales muertes o causas de mortalidad de una startup, ¿no? Que el primero era el cash flow y el segundo era los fundadores, Sí. problemas entre el equipo. Ujú. Tú cerraste por robo, ¿no? Porque te robaron Nos robaron el food el truck. food truck. Entraría en que nos quedamos sin caja, ¿no? Sí, Porque no pudimos comprar otro. Es exacto. la razón número uno. Pero Muy bien. claro, Todos estos emprendimientos que has ido haciendo, ¿cuál era tu objetivo? O sea, ¿era aprender? ¿Era pasártelo bien? ¿Era ganar dinero? ¿Realmente qué había detrás? mira, esto, de hecho, hace tiempo hice un trabajo de entender, oye, ¿qué me mueve, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Y la verdad vi que me gusta crear cosas y compartirlo con gente, ¿no? Entonces, hay un racional detrás y todo, pero para responder a tu pregunta me mueve
crear cosas desde cero, pensar, testear, hablar con gente que ya lo ha hecho y aprender de ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente está detrás de... Yo creo que el objetivo económico, aunque has empezado con un titular un poco duro, ¿no? Pero creo que el objetivo económico viene después, ¿no? Es como un poco la recompensa si haces bien el camino, es la consecuencia. Quien empieza con pasta y seguramente no funcione porque te pisas cosas que son importantes, ¿no? Es tan duro el camino y tan largo y tan difícil y tantos sacrificios seguro. que si solo es el económico el objetivo, tiene que haber detrás también pasión y Totalmente. dedicación y muchas otras cosas que si no acompañan no va a funcionar. No tiras, te abandonas. Pues oye, 4 pinceladas de lo que es el negocio de la startup en la que pues tu mayor éxito, por decir una forma, bueno, seguro que hay otros éxitos en tu vida, pero en cuanto a emprendimientos, pues un poco qué hacéis en la startup, cómo surgió la idea, un poco en qué fase estáis ahora. Te cuento rápido, ¿no? Nosotros, Apartul es una plataforma de alojamiento temporal corporativo, ¿vale? Entonces, ofrecemos una plataforma donde empresas pueden reservar apartamentos para sus empleados y empleadas para estancias desde una semana hasta un año, ¿no? Entonces, por resumirlo mucho, es el Airbnb B2B, B2B total, por la parte del supply y del demand, ¿no? Entonces, básicamente, nuestra plataforma ofrecemos 300.000 apartamentos en 85 países distintos para clientes que necesitan alojar a equipos, ¿no? Entonces, a nivel de clientes estamos en 4 mercados distintos: España, Portugal, Francia, Italia, y trabajamos con 3 verticales de cliente principales. La primera es la agencia de viajes corporativa, que reserva para sus cuentas, sus clientes. La segunda es la agencia de relocation, que se encarga de los expatriados, ¿no? Del cole para los niños, la casa definitiva y tal, y a través de nuestra plataforma reserva el temporary accommodation, ¿no? El piso hasta que la familia encuentra la casa definitiva. Y la tercera es la empresa directa. Pues trabajamos con las típicas consultoras de toda la vida que cuando mueven a auditores, consultores y tal, pues reservan los apartamentos a través nuestro, ¿no? ¿En qué punto estamos nosotros? Pues un negocio de un ticket medio alto, o sea, tenemos un ticket medio de 7.000 euros, 2 meses de estancia de media. Principalmente las estancias ocurren en Europa, ¿no? Porque es un mercado, bueno, el tipo de cliente que tenemos es muy receptor, ¿no? Oye, pues Barcelona, bueno, el top 5 son Barcelona, Madrid, París, Londres y Dubái, ¿no? De destinos. Y no sé, llevamos 10 años, como decía, con el negocio y estamos en un punto ya de rentabilidad y cash flow positivo, ¿no? Pero habéis hecho bastantes rondas, ¿no? Después de haber levantado, te diría, 3 rondas, ¿no? ¿Qué cantidades más o menos estás? Primero levantamos 150.000 euros en una pre-seed, ¿no? Para montar pues, el MVP, testear el producto, empezar a traccionar un poco. Después levantamos una seed de más o menos $500.000. Y luego, en 2023, levantamos una serie española, serie pequeña, de 5,5 millones, que nos permitió pues, entrar en más mercados y sobre todo desarrollar mucha más tecnología. Muy bien. Muy bien. Pues oye, nos hemos ido acercando en esta línea temporal de pues, tus orígenes, tu educación, tus emprendimientos, etc. El objetivo es acabar llegando a esa cifra, ¿no? Que te has marcado de jubilarte a los 50 y con 10 millones de euros 10 millones de euros de patrimonio. Pero antes, volvemos un poquito atrás. ¿Cómo te planificas tú? O sea, este objetivo dices que te lo has puesto recientemente, pero tú, ¿desde en qué momento en la vida, por decir una forma, decides que tienes que plantearte estos objetivos? No sé si lo haces anualmente, no sé si después tienes objetivos a más largo plazo como este. Un poco, ¿cómo te organizas tú mentalmente, tanto profesionalmente como personalmente? Profesionalmente sí que, pues, y ya tenemos una facturación relevante, tenemos un equipo de finanzas muy bueno, ¿no? Entonces,
Antes de acabar el año hacemos toda la planificación del budget y business plan del año siguiente. O sea, al final yo creo que como cualquier compañía, ¿no? Y luego pues cada mes miras el cierre del mes anterior, cómo vas versus budget, qué acciones hay que tomar, ¿no? Entonces, pues a este nivel bastante deep, ¿no? A nivel financiero. Entonces, y respondiendo a tu pregunta, hubo un momento que era como, hostia, a nivel profesional lo tengo todo medido al céntimo, ¿no? Y tengo un business plan, un tracker de cómo vamos, un real versus budget. Y en la vida personal soy un desastre, ¿no? Y tampoco un desastre, pero, o sea, si me planifico yo a nivel personal, seguramente llegue mucho más lejos, ¿no? Pero al final yo creo que cualquier empresa, sobre todo en startups, tienes que tener un business plan. O sea, por poco que hagas y por poca ambición que pueda tener el business plan, lo que sea, hay que tener un business plan porque al final es un poco el camino que tú vas a ir siguiendo y luego ya lo vas a cambiar, generalmente no se cumple, ¿no? Pero hay que tener un objetivo para tirar, ¿no? Y de ahí viene un poco la planificación más personal y el número que decías al principio, ¿no? Es, oye, me voy a marcar, igual que lo hago en el ámbito profesional, un objetivo y a partir de ahí, pues, oye, hago ingeniería inversa, ¿no? Hasta qué tengo que hacer hoy para cumplir ese objetivo, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta de esto y dijiste, hostia, tengo que planificar un poco más mi parte personal también? Y como decía, yo creo que fue hace un par de años Vale. y fue más, yo creo, en el entorno, ¿no? Y a través de también el curso que te decía que estuve haciendo de cómo escalar negocios y tal, pues acabas conociendo a un entorno de personas, ¿no? Que te gusta cómo piensas, cómo piensan, que seguramente admiras en muchas cosas. Y me di cuenta, pues que, oye, pues generalmente todos tienen su Excel personal, ¿no? Donde tienes, oye, ¿qué ahorro? ¿No? ¿Cuánto gasto? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Y pensaba, "Fua, yo tengo un Ferrari de business plan a nivel profesional y en título personal voy tirando bien, Con las pero notas del iPhone, ¿no? al día, exacto, mandándome mails a mí mismo, ¿no? Como recordatorios de... Entonces, oye, pues hagámoslo mejor, ¿no? Vale. ¿Y de dónde sale este? O sea, ¿por qué 50 años y por qué 10 millones de euros? Bueno, quise marcar un horizonte temporal lejano para poder soñar un poco, ¿no? Pero tampoco pues me jubilaré a los 67, que cuando nosotros lleguemos a esa edad ya nos jubilaremos, ¿no? O sea, A la los jubilación 80. será a los 80 y tal. Entonces, bueno, un horizonte temporal lejos, pero no tan lejos. Y luego también porque pues he sido padre con 30 o 31 años, ¿no? Y un poco es, oye, pues cuando mis hijos empiecen a estudiar, se vayan seguramente a la universidad o no, o fuera, o lo que sea, pues que también tengamos tiempo para nosotros, ¿no? Tú eres una persona que disfruta, ¿no? de su trabajo, de sus emprendimientos, de invertir, etc. Entiendo que por eso es uno de los motivos también por los cuales te pones unos objetivos tan ambiciosos. También estás acompañado, ¿no? Me has dicho en tu entorno, en tu burbuja, burbuja por decirlo de alguna forma, porque es fuera de lo habitual, de que todo tu entorno emprende, invierte, etcétera. Pero eso no deja de que el camino sea difícil. Realmente, o sea, yo te conozco y sé que también has tenido que hacer un montón de sacrificios, dejar de hacer cosas. ¿Qué destacarías, ¿no? Hasta fecha de hoy, qué sacrificios y qué cosas has tenido que dejar de hacer por culpa de estar andando este camino tan complicado, por decirlo de una forma? Muchas cosas. O sea, al final, yo creo que, bueno, en la vida decidir es renunciar a cosas, ¿no? Entonces, si tú te focalizas en algo y eres bastante, pues, te focalizas y eres consecuente con este foco, ¿no? Pues hay cosas a las que tienes que renunciar. Entonces, yo creo que en la vida me he perdido muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues, planes con amigos, fines de semana, pues, que ha tocado trabajar, ¿no? Y con el tiempo, pues, las cosas van pesando más, ¿no? Entonces, nos pasó, yo creo que tengo la mala suerte, ¿no? La ronda que te comentaba, la serie de 5,5, la cerramos, no sé, me acuerdo, era el
2 días después de mi boda, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La honeymoon, pues queríamos hacer un super viaje y tal, y dijimos, oye, ya la haremos, ¿no? Y nos fuimos una semana a Mallorca, como hacían nuestros abuelos, ¿no? Viaje de novios a Mallorca. Y me acuerdo, mi mujer en la playa y yo dentro del coche en una llamada, las noches, pues oye, hoy teníamos una cena, pero es que tengo una llamada. Entonces, pospusimos el viaje de novios. Luego, mi hijo nació un 11 de febrero, pues 3 días antes tuvimos que desvincular a mucha gente del equipo, ¿no? Hicimos una reestructuración, cambio estratégico hacia crecimiento sostenible, rentabilidad, ¿no? Entonces cayó también que entró, me acuerdo, el día siguiente de que naciera nuestro hijo, entró el médico en la habitación y dijo, oye, que es un coworking esto, que está el niño ahí y ordenador, libreta, teléfono, ¿no? Entonces, muchas cosas. Viajes, hace poco teníamos un viaje a Japón en octubre y 2 días antes decidimos, oye, no vamos a Japón, me sabe mal, lo perdemos, pero es que hay determinadas cosas que es que lo hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas renuncias y es lo que decías, tienes que tener una pasión más allá de algo económico para aguantar todas estas cosas, ¿no? En el momento que pasan estas cosas, ¿en qué piensas? O sea, ¿qué es lo que te da la energía o el decir, oye, sí, no es que a mí me gusta hablar, ¿no?, de los puntos de inflexión que tenemos en la vida y que tenemos que tomar el camino A o el B. En ese momento, en todos estos que has contado, tú has escogido el camino pues de cancelar un viaje, de trabajar ahí en el hospital cuando tu mujer ha dado a luz. ¿Qué es lo que te lleva a tomar este camino en todas estas ocasiones? Yo creo que ya no es en qué pienso, en qué no pienso, es también tengo la suerte de que mi mujer empatiza mucho, ella también ha emprendido, lo entiende, me eligió así, realmente, y pues me acompaña en las decisiones, ¿no? Oye, ya iremos a Japón y ya iremos con los niños y lo disfrutaremos y tal, ¿no? Entonces, para mí esta pata es clave, porque si no, ¿no?, se te desalinea un poco la vida personal con la profesional. No digo tampoco que sea lo correcto, ¿eh? O sea, yo me arrepiento de algunas decisiones tomadas porque luego dices, podría haber hecho eso Distinto. ¿no? Distinto, sí. Podría haber conciliado más y mejor, ¿no? Pero al final, si tienes un objetivo claro y vas a por ello, ¿no? Que ya no es tanto económico, sino, oye, pues que la empresa llegue a estos hitos que nos hemos marcado. Y es que o no me voy estos 10 días o seguramente el hito más importante no ocurra, ¿no? Entonces me mueve más los hitos que nos marcamos y ser consecuente, ¿no? Y ir a por ellos que otra cosa, te diría. Sí. ¿Y todos estos viajes para cuando tengas 50 años? No lo sé. No lo sé cómo estará Japón. ¿No tienes miedo? Porque a veces, muchas cosas de las que dices yo las comparto, ¿eh? Y yo también soy muy de ponerme objetivos, de que sean ambiciosos, pero también con el tiempo que vamos aprendiendo de nosotros mismos, también me doy cuenta y me da miedo, entre comillas, el de cuando llegue a ese objetivo, que el problema no sea que, oye, ¿y por qué no los 60 y 20 millones, ¿no? Por decir tus números. Y cuando llegues ahí, ¿y por qué no? ¿No? Entonces, de hecho, yo creo que es como que choca las realidades en el sentido de que la gente que es capaz de conseguir estos objetivos es gente que nunca va... O sea, que estamos como muy... ¿Cuándo es suficiente? ¿No? Nunca es suficiente, siempre... O sea, nuestra vida es tener unos objetivos e intentar cumplirlos. Y entonces aprendes de que lo que hay que hacer es disfrutar ese camino. Uh-huh. Pero claro, también te das cuenta que a veces hay cosas como las que has comentado que son sacrificios y que realmente yo no creo, por mucho que te apasione tu trabajo, yo no creo que disfrutaras estar trabajando en la clínica cuando eras padre, ni dejando de ir al viaje de luna de miel, etc. Entonces, ¿tú tienes a veces estos pensamientos de cuando llegues a esos objetivos qué va a pasar? Ya no tanto cuando llegue, sino... Oye, ¿ha valido la pena perderme este viaje o renunciar a tiempo con mi hijo? Tal, ¿no? Entonces, yo creo que es exactamente lo que dices. Y lo decía antes, ¿no? A mí me gusta crear y compartirlo y aprender, ¿no? Entonces, creo que es una balanza y no hay que pasarse, ¿no? Y hacer un poco de pausa y pensar, oye, ¿me está compensando
o esto no va a ningún lado, ¿no? Y intento hacer estas pausas también y también con ayuda, ¿no? Con un coach pues con el que he trabajado mucho tiempo, que me ayuda a este tipo de decisiones porque solo no llegas muy lejos, ¿no? Entonces, actualmente, a tu pregunta, no tengo miedo de, oye, si logro este objetivo, luego querré... No, quizás no me lo he planteado suficiente, ¿no? Pero voy aprendiendo con el camino, voy disfrutándolo, a pesar de... Te he hablado de cosas muy concretas y que son una putada enorme, ¿no? Pero luego, ostras, hay cosas muy bonitas también, hay unos aprendizajes brutales, hay recompensas en el camino, ¿no? Entonces, Claro. hasta la fecha, a pesar de esto que decía, ¿no? Pues compensa. ¿Qué pesa más de estos 50 años y 10 millones? ¿Qué pesa más, los 10 millones o los 50 años? No sé si- Los 50 años van a llegar, ¿no? Creo. No, pero me refiero a entiendo. cuando llegues a 50, imagínate que llegas a los 50 años Ujú. y no has conseguido los 10, has conseguido 5, 1 o yo qué sé, o ninguno. ¿Te vas a jubilar a los 50 años con lo que tengas? Por lo tanto, pesa más los 50. O si tú llegas a los 10, a los 45, ¿te vas a jubilar en los 45? O sea, ¿qué Claro. pesa más de las dos variables? O sea, te diría pesa más la edad, porque al final vida solo hay una, ¿no? Y no quiero llegar a los, no sé, 80 años. Muchas veces escuchas, ¿no? Que le preguntan a gente mayor, oye, ¿de qué te arrepientes en la vida? Pues de las cosas que no he hecho, ¿no? No quiero llegar a este punto de decir, persiguiendo la cifra, he seguido trabajando hasta los 90 años, ¿no? Y ¡pam!, me he muerto. Entonces pesa más la edad. Vale. En este sentido. Muy bien. Bueno, sí, siempre se dice que al final lo que es finito es el tiempo y no el dinero. el dinero. Pero bueno, vale, hemos hablado bastante de tu parte profesional y emprendimientos, etcétera. Si nos vamos a la parte de inversión, Uh-huh. nos has hablado de esa primera inversión que tampoco recordabas al 100%, pero con amigos, lo que sea. ¿Qué otros tipos de inversión has hecho en tu vida? Te diría sobre todo, bueno, más o que tiene más peso inversión inmobiliaria, ¿no? Y luego lo típico, pues oye, fondos indexados, ¿no? Y que, ¿no? O a día de hoy que hay varias soluciones, pues que simplemente, oye, pues recurrentemente vas poniendo y sigue ahí, ¿no? Y luego inversiones en startups también. Que esto, de hecho, quizás es un error o forma parte de mi forma de ser, ¿no? Pero fue de lo primero en lo que invertí, ¿no? En startups. Tengo que decirte que, y es fácil decirlo, ¿no? Pero que como norma general, ¿no? Como el casino, que la esperanza es negativa, en este caso, generalmente con startups, muchas veces también, ¿no? Pero en mi caso, no sé si he tenido suerte o buen ojo, pero la experiencia ha sido positiva con la inversión en startups hasta la fecha, ¿no? Pero te diría más peso inmobiliario, luego startups y luego pues inversión más financiera. Muy bien. Y dentro de inmobiliario, ¿qué has hecho? Te has centrado más, bueno, has hablado de la parte de la empresa de reformas, Uh-huh. pero estás más en flips, en alquiler, En alquiler sobre todo y también por mi propio negocio, ¿no? Que nos dedicamos al alquiler corporativo y ahí es donde me despertó, ¿no? Ver realmente, entender muy bien toda la cadena de valor del alojamiento y del alquiler, ¿no? Y decir, oye, que puedes sacar muy buena rentabilidad en esta industria siendo propietario también, ¿no? De algún modo. Entonces fue más la parte de... Tiene mucho más peso la inversión en inmobiliario como tal que no en este modelo, ¿no? de flipping, reformas, etc. Porque cuando has hecho algún piso para alquilar, ¿te has hecho tú mismo la reforma o Sí, cómo lo has hecho? ¿Sí? sí. De hecho, nació un poco de ahí, ¿no? Compramos un piso en Barcelona, hicimos una reforma, un piso que estaba destrozado. El antiguo inquilino tenía Diógenes y entrabas en el piso y daba miedo. La cocina no tenía ni muebles, habían arrancado las lámparas, o sea, ¿no? Que quizás pues de no estar en la industria o no tener esta inquietud, entras ahí y dices, no me veo viviendo aquí, me voy, ¿no? Y ahí también hay buenas oportunidades. Entonces hicimos una reforma
un lavado de cara de todo el piso, ganamos un baño más y vimos la revalorización que había tenido el piso, ¿no? Y ahí dijimos, hostia, hay negocio también con flipping, ¿no? Entonces surgió un poco de un piso que compré, reformé y de ahí salió la empresa de reformas a partir de esa primera inversión. ¿Y cómo llevas aquí la gestión de esta empresa? Porque al final tú tienes tu trabajo, tu mujer también tiene su emprendimiento, entonces ¿cómo compaginas el tener pues, una jornada completa, más gestionar el patrimonio que tengas inmobiliario, más pues esta empresa? ¿Cómo te organizas un poco todo esto? Yo creo que en casa somos bastante workaholics. O sea, cuando ahora mismo tenemos un niño pequeño, ¿no? Cuando duerme, pues nos ponemos en la cocina los dos, seguimos trabajando hasta la hora de cenar, ¿no? Fines de semana, si tenemos tiempo, pum, 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 también, ¿no? No digo que sea lo correcto, pero, oye, nos gusta trabajar de algún modo. Entonces, pues no es que haga una jornada laboral de 9 a 6 y luego a las 6, pues lo voy compaginando, ¿no? Entonces, la empresa de reformas la tenemos mi mujer y yo. Hay unos industriales que son quienes hacen las reformas. Luego tengo la suerte de tener a mi madre, que es interiorista, y luego mi suegro, que es arquitecto, ¿no? Entonces un poco todo queda en casa y no hay horarios, ¿no? Sí, entonces es como lo vamos compaginando y sacando tiempo un poco de donde podemos. ¿Y la captación de clientes aquí? ¿Te viene, la hacéis vosotros, boca a oreja? ¿Te viene de tu madre que consigue clientes de interiorismo, entonces también necesitas la reforma? ¿O de...? Esto es increíble, pero boca a oreja única y exclusivamente. Al final puedes probar... A ver, Bueno, es que no es un modelo que haya escalado a tope. O sea, es ya. un chiringuito, entre comillas, ¿no? Entonces, si quisiéramos escalarlo a tope, tendríamos que probar seguramente otras estrategias, como lo hago en la empresa que trabajo todo el día, ¿no? Pero en este caso todo es boca a oreja y es bestial. Bueno, es que hay tanta falta de reformistas serios, ¿no? Que el trabajo te llega. Sí. Falta... El problema no es la demanda, es la oferta. Exacto. Muy bien. Hemos tocado la parte esta de emprendimiento, inversiones, etcétera. A día de hoy, ¿qué fuentes de ingresos tienes? Teniendo en cuenta ingresos de inversiones que tengas y que te generen un flujo, o del trabajo, proyectos paralelos. Te diría, la principal es sueldo y equity, ¿no? De algún modo. O sea, al final, pues mi sueldo como CEO de la compañía y luego, pues cash outs que haya podido haber en determinadas rondas de inversión, ¿no? Vale. Luego alquileres. Vale. Te diría la segunda. Y la tercera, aunque lo reinvertimos todo, pero es la parte de reformas que también, pues obviamente hay un margen y... Vale. Claro, aquí estamos hablando de cash flow que eres capaz de generar, ¿no? Que después pues, va en sueldo a cubrir tu coste de vida, otro que lo reinviertes, pero en cuanto a equity, ¿no? Que es lo que tienes que, esta pared de ladrillos que tienes que ir construyendo para llegar a esos 10 millones de euros que hablábamos. O sea, cuando tú haces esa ingeniería inversa que decías de los 10 millones y voy hacia atrás, ¿cómo llegas a la conclusión de que 10 millones es el número? ¿Cómo llegas a la conclusión de que 10 millones es viable? ¿Y cómo llegas a la conclusión de dónde van a venir estos 10 millones? ¿Van a venir de comprar un piso, con ahorros comprar otro, reinvirtiendo comprar otro, etcétera? ¿O te lo estás jugando todo a una carta que es acabar vendiendo la startup? ¿Cuál es tu estrategia? Es una combinación de todo, ¿no? Pero es cierto que un peso muy relevante es, oye, vendemos la empresa, tengo determinado porcentaje de ownership, ¿no? Y con este equity, o sea, para llegar a esa cifra, este hito es clave. Entonces, no es, oye, me la juego todo a una, ¿no? Pero seguramente, si no se vende la startup, será complicado llegar a esa cifra de 10 millones, ¿no? Aún así, pues oye, como cualquier business plan, ¿no? Tienes buffers, ¿no? Tienes plan A, plan B, o escenario optimista, realista. Exacto. Entonces, la verdad que me siento cómodo y nunca, ¿no? Que es la ley de Parkinson, ¿no?
oye, si un escenario te parece correcto, acaba pasando ese, ¿no? No, o sea, oye, tengo el escenario optimista como objetivo, pero la verdad que si no pasa este hito, pues me siento cómodo con el escenario que queda, ¿no? Pero para responder a la pregunta, el hito de equity y hacer un exit tiene un peso relevante. Es el que marca la diferencia del resultado Ujú. final. Porque ¿cómo os organizáis? O sea, todos estos objetivos y después lo que es la planificación financiera, etcétera, ¿lo hacéis a nivel familiar? ¿Lo hacéis cada uno el suyo y después hay una parte que es conjunta? ¿Cómo lo hacéis? Tenemos, o sea, lo hacemos a nivel familiar y lo trabajamos juntos, lo comentamos juntos, pero luego cada uno también tiene la suya, ¿no? Entonces tenemos un objetivo familiar. ¿Estos 10 millones es familiar o es el tuyo? Es familiar, porque al Familiar, final vale. tenemos cosas a medias y tal, es familiar. Vale. Eh. O sea, las inversiones que estáis haciendo, etcétera. Bueno, has dicho que la empresa de reformas sí que es a medias con Exacto, tu mujer. exacto. Las inversiones que tenéis de En inmobiliario inmobiliario también. también, Vale. sí, sí, Lo sí. único que no Y luego sería la startup tengo mis inversiones, por ejemplo, las inversiones en startups son a mías, título personal. ¿no? Y luego tengo también inversiones a título personal, pero también en general compartimos muchas, sí. Sí, yo creo que es importante también, ¿no? Como es solo, ¿no? Junto, hostia, ahora no me acuerdo Lo de del solo dicho, vas muy ¿no? rápido, pero Junto, acompañado acompañado vas vas más más lejos, ¿no? ¿no? Pues ahí lo tienes, sí. Vale. ¿Y cómo planificáis, cómo diseñáis este camino? ¿Es una cosa Pues que business plan total. anualmente pues os marcáis unos objetivos o Sí, lo revisamos a menudo. O sea, tenemos un Notion donde ponemos los objetivos, ¿no? Como, oye, pues estrategia y grandes hitos. Y luego tenemos un Excel con las finanzas desde, oye, cuánto cuesta la guardería, cuánto gastamos en comida, ¿no? El Excel más de planificación de los gastos de familia, como luego una proyección con lo que vamos haciendo también. Muy bien. Mm. Vale. Y de todo el emprendimiento, inversión, objetivos, etcétera, ¿has tenido algún maestro, alguien de quien has aprendido, alguien que te ha inspirado, alguien que te ha acompañado? Te diría, acompañado sobre todo la familia, ¿no? Sobre todo mis padres, mi mujer, y los amigos más cercanos, ¿no? Pero luego, una persona a quien admire, yo te diría que no hay una sola, ¿no? Admiro mucha gente, muchos emprendedores, muchos empresarios, de los cuales puedes aprender mucho y de cosas muy concretas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho preguntar y hablar con gente que ya lo ha hecho o que sabe mucho más que yo, ¿no? Y cuando empiezas a hacer reformas, pues oye, invita a comer a alguien que se dedica a ello o que ya lo ha hecho y tal y pregúntale una batería de preguntas, ¿no? Y habla y pregunta y qué errores has cometido y tal. Entonces, te diría que he aprendido mucho a base de pagar comidas a gente, ¿no? Para tener tiempo con ellos, tiempo que lo gastarían del mismo modo, ¿no? Es una necesidad fisiológica, comer y preguntando mucho y a conciencia intentando aprender mucho de ello. Muy bien. O sea, ¿no has tenido como un gran mentor que te haya ayudado en No. momentos difíciles o que te haya abierto camino? Ha habido mentores en etapas determinadas, ¿no? Por ejemplo, cuando arrancábamos con la startup, no sabíamos de rondas, no sabíamos de un business plan ambicioso, ¿no? Y cómo marcarlo y tal. Y hubo un inversor concreto con el que tenía reuniones semanales y aprendí mucho, ¿no? Y hubo un momento pues, que ya había aprendido mucho de él. No digo que ya no tenga nada que aprender de él, pero oye, me ayudó mucho con ese tema en concreto, en esa etapa, y a partir de ahí he aprendido de mucha otra gente, ¿no? Entonces, como te decía, no creo que haya un mentor concreto, pero sí determinados mentores, ya sea para verticales distintas o para momentos o fases distintas. Vale, muy bien. Vale, ¿cuáles serían, o sea, en este camino hacia este objetivo final que tienes de edad, de jubilación y patrimonio, más allá de que no es la única carta, pero la carta principal que es Ujú. Apartul, ¿tienes algunos otros
proyectos, algunas otras ideas que crees que desde ahora que tienes 32 años hasta los 50, seguro, porque te conozco, seguro que harás más cosas, pero ¿hay algo que ya esté dentro de la estrategia de pues, montar algún proyecto más, algún tipo nuevo de inversión? Sí. O sea, algún proyecto más a nivel, ¿no?, de emprendimiento desde cero, no. No porque no querría hacerlo, sino porque estoy concentrado en uno y si sale bien, si acaba, si lo que sea, pues ya pensaré en el siguiente. Sí que es verdad que estoy mirando de montar de algún modo un fondo para invertir en inmobiliario, ¿no? Entonces, es un modelo totalmente distinto a lo que hacemos ahora, que es un modelo de marketplace transaccional, plataforma, ¿no? Es algo totalmente distinto, pero creo que es otro hito importante para este camino. ¿Qué objetivos tienes con este fondo? ¿Es para tú realmente poder también invertir tu dinero aquí? ¿Es un futuro trabajo? ¿Es algo que es un ladrillo más, como decíamos antes, ¿no? Sí. En este construir tu patrimonio? O sea, ¿qué visualizas aquí? El objetivo número uno es aprender, porque al final es algo que yo personalmente no he tocado hasta la fecha, ¿no? Entonces, aprendes mucho de cómo montar un fondo, cómo funcionan, ¿no? Cómo monetiza un fondo, qué hitos, qué tamaños, industrias, tipos de fondo. O sea, para mí lo principal es aprender. A día de hoy no tengo la idea de que se convierta en un trabajo, porque ya tengo uno, ¿no?, entre comillas. Podría pasar, pero no es un objetivo. Sería una consecuencia de que funcione, ¿no?, y de que vaya hacia adelante. Y ya te digo, el objetivo número uno es aprender. Y el segundo, como decías, oye, pues un ladrillo más dentro de lo que ir construyendo este camino, ¿no? Y al final yo creo que en muchos entornos, pero en el entorno profesional sobre todo, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Oye, voy a montar un fondo. Venga, pregunto a otro fondo cómo lo han hecho. Y conozco a tal persona que ha montado, ostras, ¿no? Y todos son quizás oportunidades, pues, de aprender, de pivotar, ¿no? De entender otras cosas que al final te vas formando y te dan herramientas para llegar más lejos también. Vale. Y más allá de ese interés de aprender y de avanzar, ¿lo visualizas más como un ladrillo más en el patrimonio para llegar a esos 10 millones o lo visualizas más como un potencial o una potencial forma de conseguir ingresos que te permitirán pues tener una mejor vida o poder lo que saques de aquí invertirlo en pisos que sí que te ayudan a llegar a ese objetivo de los 10 millones? Sí, o sea, al final, ¿más para el cash flow o para el patrimonio lo ves? claro, al final una cosa lleva quizás a la otra, Están siempre ¿no? vinculadas, obviamente, pero Sí, o sea, mi objetivo a largo plazo es más de patrimonio, ¿no? En este caso lo veo como construir, o sea, porque si es un fondo más de deal by deal, ¿no? También al final pues tiene un fin cada una de los proyectos, ¿no? Entonces, en este caso lo veo más como poder generar cash flow, sacar buena rentabilidad, seguramente un carry si vas por encima, ¿no?, de un determinado hurdle rate de rentabilidad que le das al inversor, entonces puede ser un buen cash flow para luego ir construyendo más patrimonio. porque normalmente cuando tomas decisiones de emprender o de invertir, etcétera, lo tomas más, o sea, uno de los filtros es que sea algo que te genere cash flow que después te permitirá llegar a acercarte a ese objetivo o más de conseguir patrimonio. O sea, más o menos tu driver principalmente cuando decides si tiras por ese camino o no, ¿cuál es? Hasta la fecha ha sido más de patrimonio. Vale. O sea, más de, pues eso, compro ese piso que además Sí. de unas rentas, como decimos, siempre está correlacionado Claro, el es cash que una flow cosa con esto, exacto pero lleva a la otra. la decisión siempre va más en patrimonio, construir sí. esa pared que decíamos en patrimonio. ¿Vale? Yendo más hacia el cash flow, esa vida objetivo, no sé si a los 50 años o cuándo, pero esa vida objetivo que tiene todo lo que tú quieres y que con eso ya eres feliz. A ver, que todos somos flexibles y podemos vivir con mucho menos y así, pero esa vida que dices, oye, es que ya no necesitaría más dinero, que ya tenga el coche que quiero, la casa que quiero, la segunda residencia que quiero, viajar donde yo quiero, etc, etc, etc.
¿qué coste de vida mensual crees que tiene? No para ti, sino tu familia. Claro, depende. Te diré un número, ¿eh? No voy a esquivar la bala. Pero depende de cada momento. O sea, y a veces lo hablaba con un. Bueno, de hecho, con un cofundador de Apartool hace poco, ¿no? Que decía, hostia, cuando yo era becario y no sé, con 1.000 euros al mes yo tiraba, ¿no? O con, da igual, o con 500, ¿no? Y ahora, claro, un hijo, ¿no? Otro hijo, ahora. Y dices, ostras, la estructura va incrementando, ¿no? Entonces, la verdad no sé qué estructura habrá con 50 años. Pero te diré una cifra como, oye, ¿no? Que para mí es ambiciosa, es vivir muy bien, ¿no? Pero 200.000 al año, creo que, oye, pues con 3 hijos, ¿no? Y con una vida brutal, ¿no? La puedes disfrutar de algún modo. También te diré que, como decías tú, puedes vivir con mucho menos. O sea, no hace falta, ¿no? Pero ya que te marcas un objetivo, quizás que sea ambicioso. Pero bueno, sí, al final, sí, con la cifra que decíamos de los 10 millones, si miras una rentabilidad normal baja, es incluso más que estos 200.000, ¿no? Si lo vas quitando todo. Entonces, pero bueno, yo creo que es una cifra a nosotros nos gustaría tener como familia 3 hijos. Tenemos 1,9 de momento, porque nacerá una niña en nada, en un mes y poco. Entonces, nos gustaría tener 3, pues al final nos gustaría darles una vida pues sin grandes lujos, pero oye, que no falte de nada, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien. ¿Y esos 10 millones, qué forma tienen? O sea, ¿qué pinta tienen? ¿Qué son? Es una Para buena que te pregunta. generen esos 200.000 o lo que sea. Sí, o sea, para mí hay una parte importante en inmobiliario y luego más en equity, ¿no? En empresas pues que generan y que tienen determinada valoración. Una combinación y luego algo más líquido también, ¿eh? Muy bien. Vale, entonces volviendo, yo creo que hemos repasado bastante todos los ámbitos y después también cronológicamente todo, pero volviendo atrás, ¿hay algún error que digas, hostia, aquí tomé una decisión? O sea, soy consciente de que encontré en ese momento una encrucijada o un cruce, ¿no? Que tenía que escoger A o B y cogí un camino y después me he dado cuenta que, a ver, de todo se aprende, o sea, todo Exacto. esto, pero que te des cuenta que escogiste el camino, que si pudieras volver atrás, ¿lo cambiarías? Mira, una cosa que de la que me arrepiento y soy consciente y no me da cosa decirlo, que es una tontería, ¿eh? Pero es el destino donde fui de Erasmus o de intercambio, ¿Vale? ¿no? Porque tenía la suerte de poder elegir da igual, entre Boston, San Diego, ¿no? Ciudades brutales en Latinoamérica, en Taiwán, ¿no? Y dije, oye, me voy a ir a Alemania para aprender alemán a un pueblecillo que de hecho hay la residencia de ancianos más grande de Alemania, imagínate el pueblo, y elegí ese destino para aprender alemán y no me acuerdo de ni una palabra de alemán. Entonces, a nivel más personal, de lo que más me arrepiento es de esa decisión, ¿no? Luego hay otras cosas, y lo paso más al ámbito profesional y económico de algún modo, ¿no? Y que nos pasa a muchos emprendedores, es que no damos suficiente importancia a una buena directora financiera en la empresa, ¿no? Siempre priorizamos ventas, go-to-market, producto, ¿no? Tecnología, etcétera, y nos olvidamos del cash flow, de la rentabilidad, ¿no? de estudiar bien las inversiones que vas a hacer como empresa a nivel más económico y no tanto del impacto que pueda tener a nivel de ventas, producto y tal. Entonces, durante mi carrera como emprendedor, de lo que me arrepiento es de no haberle dado la importancia que tienen las finanzas desde el minuto cero, porque luego pesan. Pueden pesar a nivel de, ostras, me quedo sin caja y tengo que renunciar a determinadas cosas. Pueden pesar a nivel de dilución, ¿no? Porque tengo que levantar una ronda rápida y me diluyo más de lo que me gustaría. O, como decías, me quedo sin caja antes de levantar la ronda y no tengo
esa capacidad de negociación, Ya. ¿no? Entonces esto es una parte, te diría, más ambigua y filosófica, pero también... Me sorprende. O sea, me sorprende. O sea, me gusta porque me sorprende. Porque hasta al final tú has estudiado ADE, o sea, que es algo que las finanzas, o sea, tú sabes llevarlas, no eres un experto, no te has especializado en tu carrera en ser Exacto. CFO, en Pero contabilidad, etcétera, pero lo has estudiado, es que a veces hay fundadores súper técnicos que no ni se sienten cómodos ni les gusta, y aparte recuerdo que yo creo que en los primeros años o bastantes años los subcontratabais esto, ¿no? Teníais una empresa externa, Exacto. el CFO externo. As a service un poco, ¿no? Después Exacto. con el tiempo has acabado viendo que realmente Hay que normalmente cuando internalizarlo, subcontratas algo es porque no es core o no es relevante o no es tan importante en tu Exacto. negocio, y te has dado cuenta que esto ha core. sido un error. Es core. Sí, sí, no como para poner un cofundador financiero, porque seguramente hay cosas que no las vas a hacer, ¿no? Sí. Porque también hay que tener un poco de locura, piratería, ¿no? De, venga. Pero sí, internalizarlo y tenerlo, o sea, que las decisiones también se tomen desde el punto financiero. Muy bien. Y aciertos importantes que hayas dicho, hostia, aquí tiré por este camino y la he clavado. Aunque fuera por... Cogí el camino A o el B por potra, la acerté. ¿Hay alguno así que digas, hostia, esto me ha salido bien? Yo que creo después también se aprende a no tener ni idea, tomar por suerte, tomas el camino y después miras hacia atrás cuando ya lo has aprendido de otra forma y dices, hostia, aquí no tenía ni idea y tomé este camino pensando que no sé qué y lo acerté, pero no por lo que yo pensaba, sino por otra cosa, ¿no? Exacto. ¿Has tenido alguna vez una situación...? Sí, de hecho, hace poco encontré un correo que le mandé a mis dos cofundadores donde les explicaba que una consultora grande conocida me había hecho una oferta de trabajo, ¿no? Y les decía, oye, mira, me han ofrecido estas condiciones, este es un poco el job description, ¿no? Y estaba como... Tentado de... Muy tentado. Entonces, quizás suene atópico, pero bueno, me enorgullece o estoy contento de haber decidido coger el camino complicado, de piedras, de emprender, porque lo que he aprendido aprendiendo, equivocándome, y es que ni un máster ni el corporate mejor y más grande del mundo, te diría. Muy bien. Pues oye, antes de pasar a la última fase de la charla, de la entrevista, que hacemos una pequeña ronda de preguntas, no sé si hay alguna cosa más que quieras compartir, algo que creas que a la audiencia le puede interesar desde este punto de vista, ¿no? Tanto de inversión como de emprendimiento, pero también de mentalidad, de decisiones, de cosas que te puedas arrepentir. No sé si hay alguna cosa más que quieras compartir. No, yo creo que tomar decisiones demasiado racionales y demasiado pensadas no es el camino que toca, ¿no? O sea, yo creo que en la vida hay que tomar decisiones informadas, pero hay que tomar decisiones, ¿no? Porque el que no las toma, pues seguramente acabe no haciendo nada, ¿no? Y hay que lanzarse, hay que tener cierta aversión al riesgo, ¿no? Y a partir de ahí tirar. O sea, te diría, oye, tomar decisiones informadas, pero tomarlas, ¿no? Y es mejor, Acción. es mejor la acción que quedarte pensando y... Sí, yo esto siempre lo digo, que se aprende haciendo y equivocándote muchas veces, pero se aprende haciendo, se gana dinero haciendo, se gana, o sea, por mucho conocimiento que tengas de algo, si no haces, no vas a ganar dinero. Totalmente. Y por mucho que no sé, la teoría, no sé cuánto, si no haces, no vas a ver si eso funciona o no. Entonces Exacto. La clave de todo es el hacer, y eso es lo que tiene el emprendedor, ¿no? Que le gusta hacer, le gusta construir, Lanzarse, le gusta... ¿no? Sin miedo. Y asumiendo riesgos, pero bueno, obviamente razonados y pensados y trabajados. Informados y intentándote construir al máximo tu red de seguridad, pero hay que hacer. El que no hace, pasan 10 años, mira atrás y está en el mismo sitio. Muy bien. Pues oye... 7 preguntas muy rápidas. Vale. Tampoco hace falta que respondas sí o no. O sea, puedes argumentar si quieres. Pero que no ¿vale? me Pero que, exacto. ¿Vale? ¿Qué prefieres? O sea, cuando. Esto nos lo has medio contestado, pero cuando visualizas a futuro, ¿estás pensando más en patrimonio o en cash flow recurrente? Aunque ya sabemos que va vinculado. ¿Qué es lo que te motiva más? Patrimonio. Patrimonio, vale.
Diversificación, ¿cuántas fuentes de ingreso distintas tienes activas ahora mismo? 3. ¿Cuáles son? Las que decía antes, ¿no? El Sí, sueldo. ¿vale? Vale, respondo rápido. Sí. 3. El sueldo, alquileres y la empresa de reformas. Vale. ¿Y cuáles visualizas cuando llegues a ese objetivo? ¿Es llegar a ese objetivo con estas mismas 3 líneas o...? Es hacerlas crecer, por supuesto. Sueldo, en la parte de remuneración, te diría que sobre todo el emprendedor es sueldo y equity, ¿no? Entonces lo pongo en el mismo saco, pero hacerlas crecer el sueldo, alquileres, empresa, y luego añadir más fuentes como podría ser pues, el propio fondo que comentábamos. Muy bien. ¿Tipo de inversión favorito? ¿Cuál es tu tipo? No el que estés invirtiendo más, Vale. pero el que más te gusta. Inmobiliaria. ¿En general o alguna en concreta te gusta más? O sea, si has hablado de flips y has hablado de tradicional, de alquiler tradicional, ¿no? Sí. O sea, ¿Cuál es el que te gusta más de...? Claro, te diría la recurrencia, o sea, el tradicional en este sentido, sí. Para responder rápido y no enrollarme. Vale. ¿Película favorita de negocios o emprendimiento? Vale, típico tópico, quizás, pero y me sorprendió la de The Founder. Hostia, vale. Pues mira, esta es la segunda entrevista que hacemos y el primer invitado dijo exactamente la misma película. No. Y de hecho, seguramente yo, si me hicieran a mí la pregunta, no respondería esta, pero realmente es una de las, es una de ellas. De las que más me gusta. Yo creo que te sorprende, ¿no? De, oye, que bueno, la resiliencia, las ganas, el pelear, ¿no? El ir con el coche, con las máquinas. O sea, es brutal, pero luego el propio modelo de McDonald's, ¿no? Oye, tú ves McDonald's, pues piensas en las hamburguesas y los nuggets, ¿no? Pero detrás es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y hay muchos negocios así. Sí. Que te piensas que es una cosa, porque es un poco el aparador la fachada, tienen, la fachada, pero luego indagas un poco y dices, hostia, es que no es así como hacen realmente crecer el negocio, ¿no? A mí esto también me flipó. Vale, si tuvieras que empezar desde cero, ¿qué harías? Crearía un negocio. Vale. Si tuviese que empezar desde cero, creando un negocio o en la vida en general. Bueno, no iría de intercambio a Alemania, me iría a Estados Unidos. No tan atrás. O sea, yo, más desde el punto de vista profesional, imagínate que pues tienes 0 euros en el banco, vale. Cierras la empresa, no tienes nada de patrimonio. ¿Cuáles son los primeros pasos? Formarme, aprender y de forma autodidacta. O sea, a día de hoy puedes aprender mucho y por un precio... Bueno, puedes aprender gratis, mucho, y está al alcance de todos. Entonces, formarme y luego te diría arrancar un negocio para empezar, ¿no? Para generar, si me has dicho, oye, estás a cero de todo, empezaría un negocio, según mi punto de vista, tradicional, o sea, no me complicaría, no intentaría hacer rocket science, pero implementando, pues seguramente, procesos automatizados, inteligencia artificial. O sea, yo creo que estamos en un momento de que los negocios tradicionales hay muchas herramientas, muchos procesos, muchas cosas que le puedes meter y escalarlo o hacerlo mucho más rentable, ¿no? Entonces te diría arrancar un negocio más tradicional, no desarrollar código a tope e inventar la rueda, pero con automatizaciones, con... O sea, innovar y digitalizar o hacer más eficiente un negocio tradicional que ya existe, que sabes que está validado y que está... Sí. Vale. Si tuvieras que ir a vivir a otro país mañana, ¿cuál sería? País, Emiratos Árabes. Ciudad, Dubái. Vale. ¿Por qué? Es un sitio donde por trabajo he tenido que ir mucho y que me ha fascinado. O sea, me gusta mucho. Me gusta mucho. No es un país donde me gustaría que mis hijos crecieran hasta una edad de, yo qué sé, 20 y pico o hasta los 18 años y tal, porque hay cosas que no me acaban. También es un país muy bling bling, ¿no? Todo es lo más grande del tal.
Pero hay ciertas cosas de Dubái que me han sorprendido y me han gustado mucho. Por ejemplo, a nivel cultural, a nivel religión, ¿no? O sea, lo decía, el 89% de la gente que vive en Dubái son expatriados. O sea, todo el mundo es de fuera, ¿no? Hay gente pues de países árabes, hay gente de Asia, hay gente americana, hay gente de Europa. Y te mezclas en entornos, ¿no? Con gente que tiene ambiciones, que sabe cosas muy distintas. Hay un respeto brutal a nivel de culturas, de religiones. Es un país que me ha sorprendido mucho. Luego hay ventajas pues, fiscales, ¿no? Es un país donde hay mucho commodity, ¿no? O sea, tienes una aplicación y te vienen a poner gasolina en el parking para que no tengas que ir tú a la gasolina. O sea, bueno, hay ciertas cosas que es un país donde me gustaría pasar determinados años. Eso sí, si me preguntas dónde te gustaría vivir toda tu vida, creo que aquí se vive muy bien, en España y de todo. Yo creo, de hecho, yo siempre lo digo que todo mi entorno, la gente que se ha marchado, todos Vuelven. quieren volver. Claro. Han vuelto o quieren volver. Sí. Es El que objetivo es acabar el clima, la volviendo. cultura, la gastronomía, aquí es brutal. Sí. Muy bien. Y la última, ¿algún libro que haya marcado un antes y un después? De cualquier tipología, ¿eh? Sí, hay uno que se llama Scaling Up de Vern Harnish, que es un tío americano, y es como metodología de cómo escalar un negocio, ¿no? Con 4 pilares. People, Strategy, Execution, Cash, ¿no? Entonces, con las personas, con una buena estrategia, foco, visión, ¿no? Buena ejecución, KPIs, ¿no? Y te da como ejemplos claros, tienes un manual para aplicarlo el día siguiente, o sea, es muy práctico, ¿no? Y es un libro que me gustó, me sorprendió y con el que puedes aplicar cosas al día siguiente, ¿no? Muy bien. Y cash, que decía antes, Sí. clave, importante, cash flow, ¿no? Previsión, pues lo mismo. Perfecto. Pues oye, muchísimas gracias. Gracias a por ti, al dar este contrario, ratito la verdad aquí. lo he disfrutado. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya te volveremos a invitar para Venga. hacer una segunda ronda cuando ya tengas el fondo montado Vale, y nos va. cuentes Qué cómo ha sido. Pues nada, muchísimas gracias A ti, y a la Ramón. audiencia también por estar este ratito con nosotros. Espero que os haya parecido igual de interesante que me ha parecido a mí. Y como os decía, pues esta entrevista la tenéis en YouTube y la tenéis en la comunidad privada de Propia. Y si queréis ver la masterclass creo que han sido como unos 40 minutos, una cosa así, en la que hemos entrado muchísimo más en el negocio de Apartool, el origen, la idea, la validación, el desarrollo de tecnología, levantar capital, etcétera. Pues la tenéis disponible en la comunidad privada de Propia, que os dejaremos por aquí abajo el enlace. Muchas gracias.